es decir, esto un poco para ponerlo en el ambiente. Entonces, lo que os decía, tener claro el criterio y una regla mnemotécnica para que no nos confundamos. Entonces, lo que os digo, a mí lo que más cómodo me parece es, pues eso, llamarle aquí, en vez de llamarle experimental, yo la llamo calculada, es decir, pongo una C, y aquí en lugar de llamarle crítica, pongo una T de las tablas, ¿vale? Y así C va antes que T, ¿de acuerdo? Y siempre recordar que cuando eso ocurre, se rechaza. Entonces, ¿cómo se interpretan los datos? Si os dais cuenta, aquí aparece N, ¿vale? 3, 4, 5 y va así bajando. Y aquí aparecen unos valores que nos lo escribe de dos maneras, ¿vale? Que esto es una de las putadas de la estadística, que utiliza a veces para la misma cosa diferentes notaciones. Entonces, ¿cómo interpretar estas notaciones? Esta P es una P de probabilidad, ¿de acuerdo? Nosotros, en vez de decir probabilidad 0,90, ¿de acuerdo? Nosotros solemos decir al 90%, o al 95%, o al 98%, al 99% o al 99,5%. Observar que en estadística nunca se está completamente seguro, nunca se está seguro al 100%. Creo que alguien quiere entrar, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo eso claro, pues el problema me va a dar una serie de valores que yo voy a tener que hacer un análisis de rechazo de datos aplicando la fórmula y luego interpretando esto de aquí. Si os dais cuenta, esto de aquí son grados de libertad. En esta tabla, la única peculiaridad que tiene es que la fila esta de aquí es los grados de libertad, ¿de acuerdo? Y las columnas son los porcentajes, esos que os estoy diciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿por qué os pone el valor de abajo? Si alguno de vosotros ha visto ya los vídeos, me refiero a estos valores de aquí, que donde pone 90, pone alfa 0,10, donde pone 95, alfa 0,05 y así sucesivamente, ¿vale? El valor más utilizado en el laboratorio es este, el 95%. Ese es el motivo por el que en uno de los vídeos que os he subido, que tenéis en los tutoriales, calcula la T de student, en lugar de buscarla en una tabla a mano, la calcula con un algoritmo que hace Excel. Y uno de los valores que le meto es 0,05, ¿vale? Ese 0,05 es este. ¿Por qué lo hago así? Porque en el ejercicio que explico en ese ejemplo está el 95, al 95% de certeza. Bueno, pues bien, una vez que lo hago... Eva, una cosa. Dime. Has dicho que en la columna se indican los grados de libertad. Sí. Pero los grados de libertad es n-1, ¿no? Sí. Y ahí aparece n. Aparece n pequeña, eso me está haciendo dudar, es que esa es la cosa, es decir, depende de lo que ponga, eso me está haciendo dudar. Para mí, n de población sería n mayúscula. Como pone n pequeña, estoy pensando que puede ser la probabilidad. Yo, cuando vosotros, para evitar este tipo de ambigüedades, probablemente yo voy a facilitar la tabla, ¿vale? En el examen. Entonces, la cuestión, vamos a suponer que aquí no pusiese n, y que pusiese grados de libertad, que sería lo que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, si tengo 5 repeticiones, sería 4 donde tendría que mirar, ¿de acuerdo? Yo creo que N son grados de libertad porque daos cuenta de una cosa, directamente empieza por el 3. ¿Eso por qué? Porque hay 4 repeticiones. ¿Por qué creo que es eso? ¿Por qué nos omite el dato 2 y el dato 1, que en otras tablas veréis que sí os lo da? Porque no tendría sentido estadístico. Sentido en que si yo hago una repetición, n-1 es 0 y no tendría columna en la tabla. Pero es que si hago 3 repeticiones, n-1 es 2 y como vosotros sabéis, la media de 2 valores pues da poquísima información, ¿vale? La desviación estándar sería muy alta. Entonces, en general, y salvo que diga lo contrario, lo que aparece aquí son grados de libertad, ¿vale? En algunas tablas, que ahora buscaremos otra para que veáis que hay todo un mundo, en algunas tablas directamente lo pone o lo especifica o pone número de repeticiones, pero en general la tabla de Q de Dixon se caracteriza porque directamente aquí nos ofrece los grados de libertad. Entonces, simplemente vamos a suponer que tuviésemos 4 grados de libertad, es decir, 5 repeticiones, y quisiésemos verlo al 95%. Pues el valor que tendríamos que seleccionar sería
0,761. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, si queréis un problema de este tipo, porque es muy sencillo, ¿vale? Para Eva, que... Dime. una pregunta. Cuando no tenemos el intervalo de confianza, ¿cómo Sí. sabemos cuál es nuestro alfa? Siempre, en general, en los problemas de química analítica, si no te especifica nada, P, la probabilidad, o sea, te piden el resultado al 95%. Casi todos los reales decretos, por ejemplo, en microbiología, los resultados de microbiología se deben de dar con potencias de 10, dos cifras significativas y al 95%. Esa es la reglamentación que hay, por ejemplo, en criterios microbiológicos y otros muchos, ¿vale? Entonces, si fuese esto un curso de estadística, siempre te lo indicaría. Pero como es un curso de estadística aplicada al laboratorio, a veces lo omiten. Yo normalmente lo suelo decir, pero si hay alguna vez que lo he omitido, es porque, digamos, va de suyo, que es al 95%. Entonces, vale, simplemente sería eso, ¿vale? La tabla normalmente, pues bueno, salvo que tú estés en un caso concreto y demás, te la suelen dar, pues como esta que habéis visto, que tiene pues 30 valores, ¿vale? Si yo busco cuál, o sea, como os he dicho, que podéis encontrar esa y la R, tabla R de Brooks, ¿vale? Que aparece exactamente igual que la otra, ¿vale? Igual que la otra, entonces, o bien coges, abres un documento de estos, que no sé cómo será de grande, para encontrar la tabla que esté puesta, o abres una de las de la imagen, ¿vale? Eva, es que las imágenes muchas no son las tablas que tú estás buscando, o sea, te aparecen porque son cosas relacionadas con lo que estás buscando. Hombre, pero tienes que saber un poco lo que estás buscando porque si no, efectivamente, no encuentras. Pero normalmente, bueno, aquí es que veo que es un documento súper largo, imagino que estarán desde GRUB, tal. Bueno, pues aquí este documento es un poco exhaustivo, lleva un montonazo de parámetros, pero si entráis en cualquiera voy a mirar, tiene que poner que sea la tabla del test de GRUB, ¿vale? Si no, pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Y básicamente pues sería igual, buscar el número de valores, como veis aquí, test de GRUB, pues abajo lo pone GRUB. N te da las repeticiones y en este caso te da el alfa, ¿vale? Entonces, en resumen, para que nos quede claro, en estadística hablamos de probabilidad y decimos 95% o hablamos de alfa y hablamos de 0,05. Y cualquier tabla, como podemos hacer el estudio a diferentes probabilidades, bueno, aquí por ejemplo, mira, en esta que estoy viendo, fijaos que te indica ahí todo en un color así como amarillo, me parece que me ha parecido ver, ¿vale? Pues aquí un ejercicio con varios criterios, el de Dixon contado arriba, el de GRUB, y aquí la tabla y explicándote cómo se utiliza. Entonces, básicamente, pues siempre va a ser igual, va a ser el número de puntos, aquí te va dando los valores de una serie de datos que estás repitiendo, ¿vale? De los cuales algunos te resultan sospechosos. Los que te resultan sospechosos los quieres estudiar y los quieres eliminar, ¿vale? Este ejercicio, por ejemplo, no, efectivamente esto no es la tabla de GRUB, esto es una tabla de resultados, ¿vale? Se trata, entonces, en resumen, las tablas hay que buscarlas en internet y buscar que ponga tabla de lo que estemos buscando en cuestión. Eva, en la tabla esa que has puesto de la R de GRUB, ¿sí? Aparece N en mayúscula. En este caso sería número de datos. Claro, es lo que os digo, que normalmente si pone N mayúscula, para mí es la población, ¿vale? Entonces yo, para que no hayan ambigüedades, os daré la tabla en el examen para que... Sí, lo digo por la tarea, porque necesitamos las tablas. Sí, no os lo voy a dar malo como eso, es decir, como yo soy muy consciente, lo que sí tenéis que hacer en la tarea, ¿vale? Es explicarme, esta es la tabla en cuestión, lo que sí tenéis que hacerme en la tarea, no sé por qué porque no me deja verla porque a lo mejor será de pago, esa página o lo que sea, ¿vale?
Si no, la que encontréis, ¿vale? La que encontréis, a ver si me deja hacer una trampa, control más, no me deja. Pues eso, que la que encontréis, me ponéis cómo habéis buscado, es decir, que habéis hecho la búsqueda, digamos, en horizontal y en vertical, para que yo tenga claro el valor, pero no voy, y la interpretación, ¿entendéis? Quiero decir que si en la tabla que vosotros consultáis hay otro número, yo eso no lo voy a dar como malo. O sea, que te ponemos todas las tablas que utilicemos, ¿no? Sí, o me ponéis la tabla o me ponéis en la tabla que yo he consultado, digamos que la concordancia entre la línea de tantos valores y la columna del 95% da este valor, para que yo sepa que sabéis hacer el ejercicio, ¿vale? Esa sería un poco la cuestión, ¿vale? Entonces, si queréis, como el otro día estuve haciendo con el otro grupo precisamente un ejercicio de rechazo de datos, me parece que estuve haciendo con alguien, porque este es de mi hija, me cago en la madre, que me entra en su... Es que digo, no tengo mis cosas, es que estoy en el correo de mi hija. Vale. Pues... Y esto es lo que os digo, yo voy a resolver la tarea y voy a subirla, tengo aquí ya, la tengo ya bastante avanzada, ¿vale? Pues la subiré para que la veáis. Otra cosa con esto, porque la entrega de la tarea está muy tarde. Sí. Sí, entonces, la entrega de la tarea porque, bueno, yo la he puesto con el criterio que me han indicado mis compañeras, que es que sea una semana antes de la evaluación. Pero la tarea la podéis entregar antes, ¿eh? Vale. No, que me he liado con la otra, nada. ¿Vale? En general, imaginemos que voy a hacer este ejercicio y aprovechar estos datos de aquí, ¿vale? Este es un ejercicio que hicimos el otro día, con la sesión que hubo unas cuantas personas. Entonces, fijaos, la única cosa es seguir las instrucciones de cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería, tengo mis valores y aquí, como veis, están ordenados, pero no tienen por qué estar, porque yo la primera cosa que hago es decirle aquí a datos, ordenar. Voy a ordenarlos del revés, ¿vale? Para que me ponga al contrario. ¿Lo veis? Entonces, claro, se vuelve un poco loco porque había ya hecho otras cosas. Pero la primera cosa, lo primero es escribir los datos, transcribirlos directamente. La segunda cosa, en datos, darle a ordenar, y lo normal es ordenarlos o de mayor a menor, aquí como el otro día estuve jugando un poco, o al contrario, ¿vale? Estos están ordenados de mayor a menor. Una vez que los tengo ordenados de mayor a menor, sigo las reglas que dice que el sospechoso es el extremo mayor, el que está a su lado es el que llamamos próximo en la fórmula, y luego localizo el máximo y el mínimo, que como están ordenados, pues es fácil de localizar a vista, pero si, por ejemplo, hubiese una serie de datos más grandes, Excel te permite buscar de la serie, me pondría aquí, y te permite decir igual al máximo de la serie en cuestión. Quiero decir, si por ejemplo os presentáis que tenéis un enorme número de datos, podéis buscarlo dando con el comando de máximo. Lo que pasa que aquí este no es el Excel, este es el que yo no lo controlo mucho, ¿vale? Entonces, pero yo creo que es poniéndolo igual máximo, pero vamos, que no hace falta tanto, que ordenándolos de menor a mayor ya los tenéis localizados. Una vez que los tenéis localizados, ¿qué cuentas hacemos? Hacemos el rango, que está aquí, ¿vale? La diferencia. Dime. Ahí el dato sospechoso, ¿por qué no podría ser el 14, que se aleja más de la media? El 14 no, porque el 14 no es un dato, Elizabeth. Si fuese el 14 sería totalmente... Los datos son estos, que los voy a pintar en azul fuerte. Estos son los datos. Creía que era otro dato, vale. No, por eso yo siempre suelo utilizar colores lo que pasa es que esto como una explicación así a lo rápido, pues no lo he utilizado, para no confundir, precisamente para que no pase eso, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues simplemente este valor es el del rango, que tenéis aquí arriba la cuenta,
y luego voy buscando las demás cosas que necesito. Necesito el rango y luego recordar que para hacer la Q calculada, ¿vale? Pues para hacer la Q calculada necesito también hacer este menos este. Eso sería el numerador. Este menos este sería el numerador y luego busco en las tablas que esa cuenta, pues no sé por qué no la tengo hecha, pero una de las cuentas que tendría que hacer sería numerador de la Q de Dixon, ¿vale? Estoy hablando. Entonces, el numerador ese, según hemos visto, es este menos este. En realidad podría ser al revés, pero habría que utilizar el valor absoluto. Para no tener que meter más código, pues en vez de poner valor absoluto, lo hago de manera que me dé positivo, porque en realidad lo que influye es esa cuenta. Entonces, después, solo tengo que dividir este 6 entre este 14, ¿vale? Eso ya va a ser, esto es el denominador de la ecuación y este es el resultado que me dio, ¿vale? Y este es el que yo busqué en las tablas. Y entonces pues lo ponéis. Lo busqué para el 95%, tal. Entonces, una vez que lo busco, veo que el que yo he calculado, la C, para seguir el orden alfabético, debería ser mayor que la T. Pero ocurre lo contrario. Luego, no se puede rechazar. Es decir, siempre que se cumpla la hipótesis se rechaza y cuando no, pues no se puede rechazar. ¿Vale? Luego hay que tener en cuenta que algunos de estos valores, el dato, si por ejemplo tengo que utilizar el intervalo de confianza, como por ejemplo en los dos últimos valores de los apuntes, hay que calcular los intervalos de confianza. Y en algún caso, la teoría especifica, no debe incluirse el valor sospechoso. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque eso influye a la hora de calcular el intervalo de confianza. ¿Lo entendéis o no? ¿Por qué? Pero en este caso habría que calcularlo. En la Q de Dixon sí, en la Q de Dixon sí que hay que calcularlo, pero en otros parámetros, por eso mi consejo es que vosotros tengáis, como os dije el otro día, los apuntes abiertos. Pero es que nuestros apuntes no pone que haya que calcular el intervalo de confianza en la Q de Dixon. Como en la Q de Dixon no, en la Q de Dixon no. He dicho, en otros de los parámetros de rechazo de datos hay que calcular los intervalos de confianza para rechazarlo, ¿vale? Vamos a buscar el tema. ¿Cuál es el tema? Este es el que se navega como en Internet. Es que como nunca abro los apuntes aquí porque los tengo descargados. Vale, lo suyo, vamos a irnos a donde está ese punto. ¿Vale? Que no me acuerdo ahora mismo dónde es. Por aquí. Todo esto ya lo vimos en la otra evaluación. ¿Vale? Nos venimos más aquí. ¿Vale? Por aquí. Cuando empiecen a aparecer fórmulas de estas, es lo que os digo. Tenéis que vincular, yo me apuntaría parámetros de calidad y errores y un poco qué parámetros aparecen. Si son estos, pues como puedo apuntarme las fórmulas, pero lo suyo sería hacerlo con el Excel, ¿vale? En general, debería apuntarme todas estas fórmulas para tener claro que si me preguntan por el error relativo, la fórmula que tengo que utilizar para tenerlas delante, ¿vale? Si nos vamos a lo de... a cualquier fórmula, pero a esta de aquí, vale, vamos a centrarnos en esta, que hay un ejercicio justo que os pregunta por esto. Nos va diciendo el nombre del método, ¿vale? Pues aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5 métodos. Hay unos que están basados en el intervalo de confianza y otros que no están basados en el intervalo de confianza, están basados en mirar en tablas, pero en ambos el criterio es similar. En los que son para mirar en tablas, fijaos lo que ocurre. También nos dice, por ejemplo, cómo puedo yo plantear un ejercicio en un examen, ¿vale? Puedo decir, utiliza el método más restrictivo de los apuntes. Pues entonces habría que utilizar este. Utiliza el método más utilizado o el menos restrictivo, pues sería el Q de Dixon. Utiliza el método que usarías en un ejercicio de intercomparación entre laboratorios, pues sería este de aquí. O quiero decir, la redacción del ejercicio puede
ayudarte mucho y decirte, utiliza el test de Dixon, o puede ayudarte menos y decirte, utiliza pues, el test que consideres más adecuado para un ejercicio de intercomparación, ¿vale? Entonces, fijaos lo que dice aquí, cálculos previos. Si según el que vaya a utilizar, pero en este caso, sino que sería conveniente que utilizaseis todos en el ejercicio de la tarea, básicamente para repasarlo, ¿vale? Entonces, dice, R de GRU, que es el que tú me estabas diciendo. Hay que calcular la media y la desviación estándar, ¿vale? ¿Cómo se calcula la R? Si te das cuenta, este y este son test parecidos, en donde hay que calcular un parámetro y luego hay que comparar con una tabla. ¿Cómo es este parámetro? Pues en este parámetro sería el valor sospechoso menos la media en valor absoluto. El objetivo es que siempre nos salgan números positivos, porque en las tablas todos son positivos. Entonces, si nos saliese alguno negativo, siempre sería que la calculada va a ser menor y entonces no tendría ningún sentido hacer lo que estamos haciendo. Por eso se les pone valor absoluto, ¿vale? En estos dos casos. Entonces, fijaos que aquí hay que calcular la media y la desviación estándar. O sea que, en realidad, si os hacéis un chuletario de fórmulas de los ejercicios, no hay... Dime. Ahí la media y la desviación se calculan incluyendo el dato sospechoso. Eso es, muy bien. Aquí se calculan incluyendo. ¿Dónde no se calculan incluyendo? En estos de aquí. Se calcula la media aritmética y la desviación media, que estaba un poquito más arriba, ¿os acordáis cuando se habla de las fórmulas que tendríais que ir apuntando? Esta de aquí. Sin utilizar el resultado sospechoso. Y siendo n el número de datos sin el resultado sospechoso. Entonces, lo que te quiere decir es, cuando vayas a consultar, en la tabla o en donde quiera que vayas a consultar, que necesites saber el número de datos, nunca debes incluir el dato sospechoso. ¿Vale? Esa sería la cuestión. Entonces, por eso tenéis que tenerlo en cuenta si se me ocurre preguntaros por este o por este. ¿Vale? ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Vale? Fijaos. En este caso, estos dos son iguales. El procedimiento sería igual que el que hemos visto de arriba. Lo único, buscar la tabla. No hay ninguna complicación. Ponemos en internet R de GRU, ponemos exactamente lo que estamos buscando y nos va a aparecer una tabla. Puede que nos aparezcan otras farrufallas, pero bueno, sí, nos va a aparecer al final en una búsqueda razonable y como es un parámetro que está súper mega utilizado, ya os aseguro que os va a salir sí o sí, ¿vale? Estos dos no tendrían más complicación. Luego, estos de aquí, la primera cosa que tendríamos que saber es cómo se calcula D. D la tenéis arriba. La hemos pasado hace un ratito, cuando he hecho por aquí, ¿vale? D es esta. El sumatorio de los X sub I menos X medio partido de N, ¿vale? Pero recordando que esa N no incluye el dato. Seguramente la desviación media también la tendréis en los apuntes, en la hora ahora mismo no lo sé, ¿vale? Ahora lo comprobamos. Pero si no, lo que tendréis que hacer sería esa tabla. Si queréis podemos hacer el ejercicio con esos datos que me inventé el otro día, uno de estos, porque son todos iguales. ¿Vale? X sub I menos X media partido de N. Como he puesto muy poquitos datos, entonces, todos estos de aquí, lo que os digo, os conviene tener o sacado este folio o impreso o copiado, ¿vale? Para poder luego utilizar. Fijaos que, mirad, acabo de pasar por otros test que ahora también hemos visto, también hay otro ejercicio. Fijaos que la buena noticia de esta sesión de tutoría es la siguiente. La cosa más complicada que tenemos que hacer es una media y una desviación estándar. Porque fijaos, todos los parámetros nuevos, aquí viene otra vez la media, la desviación estándar. Todo lo que tenemos que hacer es calcular la media y la desviación estándar, que estuvimos trabajándolo en la primera evaluación, porque yo no quería que se os hiciese esto espeso y cuesta arriba, ¿vale? Y luego la otra cosa que hay que saber hacer, ¿de acuerdo?, es buscar en las tablas, que siempre va a ser, como os he dicho, van a haber un nivel de probabilidad y en las de T, en la T
aquí en las filas lo que debe venir es el número de datos. En la Q de Dixon debe venir los grados de libertad, ¿vale? Y la notación convencional para la población es una N mayúscula, no una N minúscula. Pero fijaos que aquí también, en esta otra cosa, que he ido un poco saltando de una cosa a otra, para que veáis que luego la única cosa que hay que hacer es comparar la T calculada mayor que la T de la tabla. Si eso es así, hay diferencia significativa. Significativa es significativa estadística. Lo digo porque alguna gente ya me presenta la tarea y utiliza otros adjetivos parecidos a significativa, que no son, o sea, quiero decir, aquí las palabras importan. Y diferencia significativa no es ni significante ni cosas así, ¿vale? Diferencia significativa es que existe estadísticamente, diferencia siempre va a haber, pero que va a ser estadísticamente reconocible, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos, por ejemplo, como todos se hacen igual, la única diferencia que hay en estos tres métodos es si multiplico por 4, si multiplico por 2,5 y si multiplico por 2, ¿vale? Entonces, voy a hacer uno de ellos, el que sea. Voy a hacer, por ejemplo, el que se llama el de, pues si queréis, el 2,5D, ¿vale? Que dice, es el más restrictivo. Tiene lógica que sea el más restrictivo, ¿veis? No sé, los que estuvisteis el otro día deberíais ver por qué. Es porque hay que sumarle, para hacer el intervalo de confianza, hay que sumar, ahí hay un fallo, ¿eh? Estoy viendo que en estos apuntes hay un fallo. Fijaos que en donde pone 4D, pone intervalo de confianza, media más menos 4D. Intervalo de confianza y pone aquí más menos y hay una raya rara. Ahí debería poner la media más menos 2,5D. Y en el de al lado debería poner la media más menos 2S. ¿Por qué os digo que los del otro día deberíais? Porque estuvimos calculando intervalos de confianza y un intervalo de confianza se hace sumándole a la media un parámetro y restándole a la media otro parámetro, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso el 2,5D es el más restrictivo. ¿Por qué es el más restrictivo? Porque en vez de multiplicar por 4 y hacer un intervalo ancho, multiplica por 2,5 y hace un intervalo pequeño, ¿vale? Vosotros me diréis, ya, pero el de al lado multiplica por 2S. Ya, pero es que por 2S no es lo mismo que D, porque S es la desviación estándar y D es la desviación media. Entonces, la primera cosa es quién es quién, jugar un poco al quién es quién, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo. Ivonne, Dime. ¿cuál es la Dime. diferencia entre esas dos desviaciones? La fórmula, mira, la tienes aquí arriba. La desviación media se calcula haciendo el sumatorio de los valores absolutos de X, cada uno de los X sub I, menos la media, partido de N. Y la desviación estándar, que la tienes por aquí un poco más abajo, no está por aquí, la desviación estándar es el sumatorio de los X sub I menos los X al cuadrado, ¿vale? Partido N menos 1. La diferencia es que se parecen como el cuadrado son dos parámetros distintos, ¿vale? Son dos parámetros totalmente distintos. Entonces, dime. Una cosilla, el cuadrado en la fórmula de la desviación estándar, ¿Sí? ¿es después del paréntesis o...? No, está dentro del paréntesis. Pero bueno, esa, por ejemplo, te puedes olvidar porque esa la podemos hacer fácil con el Excel. Esa es la que llamamos siempre DESBEST, ¿vale? Esa es la que llamamos DESBEST. Fijaos que las fórmulas son las que hemos ido trabajando en la primera evaluación, la media. Lo que pasa es que nosotros la hemos utilizado como igual a promedio. Luego los errores que nos dice, pues que son el valor que considero que estoy comparando menos mu, siendo mu la media, cuando mu, la diferencia entre mu y la media es cuando tengo muchísimos valores, ¿vale? Entonces, la primera cosa es un poco saber quién es quién, pero fijaos que esta voy a ver ahora si la podemos hacer con el Excel, ¿vale? Esta, una vez que tengo la de arriba, desviación media, que fíjate, esto es un poco una chufa porque esta D es esta D. O sea, debería haber ya, esta D de aquí es esta,
La desviación media relativa es esto partido de la media por 100, por eso es relativa. Cualquier valor, como el error relativo es el error absoluto partido de la media por 100, ¿vale? Aquí lo tenéis, este de aquí. Entonces, la diferencia es que son fórmulas distintas, ¿vale? Bien, pues entonces voy a hacer en la hoja de cálculo que llevábamos en danza. Vale, entonces, reflexionando, vamos a hacer un ejercicio con los datos, ¿cómo tarda? Madre mía. Con los datos que teníamos, ¿vale? Pero de otra calaña, ¿vale? Voy a copiar los datos y voy a abrir, lo voy a poner en una hoja nueva para que no nos liemos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los datos. Entonces vamos a seguir las instrucciones. Las instrucciones, lo primero que nos decía cuando íbamos a ver el 2,5 era que debíamos rechazar, o sea, que no podíamos incluir el dato sospechoso. ¿Os acordáis? Ay, perdón. A ver, esto. ¿Dónde tengo lo otro? No sé dónde está. Vale. A ver. ¿Vosotros lo tenéis delante? La fórmula esta me refiero. Esto de aquí. ¿Vale? Nos dice que se calcula la media aritmética y la desviación media sin utilizar el dato sospechoso, ¿vale? Siendo n el número de datos sin el resultado sospechoso. Bueno, pues sabiendo todo eso, me vengo a la fórmula y entonces la primera cosa es identificar el dato sospechoso, que es este. Este es el sospechoso. ¿Vale? Y luego ese no lo puedo incluir en la media y necesito la media, ¿de acuerdo? Pero sin incluir ese dato. Luego, lo que voy a hacer aquí es decirle promedio igual a promedio, bueno, voy a escribir aquí media y aquí voy a escribir igual a promedio de... Fijaos que no cojo el de arriba, ¿vale? No cojo el de arriba. Este de aquí, pues lo voy a poner en otro color para que no nos confundamos y todo el lío, ¿vale? Vale, entonces lo tengo ahí sospechoso. Ya tengo la media. Y ahora tengo que hacer la desviación media. Fijaos que la desviación media lo que decía que tenía que hacer, lo voy a hacer aquí. Era hacer x sub y menos la media. Pues voy a ir haciéndolo. X sub y, ¿quién es? Este. Menos la media, ¿quién es? Este. Y le doy a Enter. Y le digo autocompletar, pues sí. ¿Sabes por qué? Porque voy a querer hacer menos este, todo lo mismo. Es decir, aquí también voy a querer hacer... Ah, no, porque tenía que poner... Vale, perdón. Tengo que ponerle aquí el signo del dólar. ¿Vale? Y ahora sí, copiar y pegar. ¿Me seguís lo que estoy haciendo? Estoy desarrollando la fórmula utilizando Excel. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que he hecho ha sido, para no abrumaros mucho, simplemente decirle, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que tengo que escribir x sub y menos la media. Pues x sub y es este, menos la media es este. Ahora, en el de abajo, x sub y es este, menos la media que es este. Por eso le he puesto el dólar, porque quiero que siempre reste por este de aquí, no por el siguiente ni nada por el estilo. Pero fijaos lo que ha pasado, que como no le he puesto el valor absoluto, estos me salen negativos. Entonces yo cuando hubiese hecho esto de aquí, tendría que haber puesto A, B, S. Evidentemente en el primero no me lo va a dejar igual, pero cuando ahora copie y pegue, de una tacada me cambia el signo. ¿Qué más dice la fórmula? La fórmula dice que yo tengo que hacer el sumatorio
de esos de ahí. Tengo que sumar todos los de arriba. Suma de quién, de este y este. Ya lo tengo. ¿Vale? Tenéis la fórmula delante apuntada en un papel. La fórmula de la desviación media dice sumatorio de los valores absolutos de X sub Y menos la media partido de N. Este es el numerador de esa desviación media. ¿Y quién es el denominador? El denominador es N, pero N quitando el valor sospechoso. Luego, o bien digo aquí que N es 1, 2, 3, 4 y 5, o bien directamente lo hago así para que se quede todo escrito, para que los que luego lo vayan viendo, tal. Entonces, para calcular la desviación media, la única cosa que tengo que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Ya tengo la desviación media. Y también tengo la media, ¿vale? La tengo aquí, que la necesito. Voy a marcarlo en colores lo que necesito. Necesito este de aquí, voy a marcarlo así en lila, y necesito este de aquí. Voy a marcarlo también así en lila. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy marcando esos dos? Porque lo que me dice la fórmula es que para calcular el intervalo de confianza tengo que hacer, por un lado, el límite superior del intervalo de confianza es la media. Bueno, voy a hacer antes una cosa. Luego hay otra parte en la fórmula que dice que tengo que multiplicar por 2,5. Que tengo que hacer esta cuenta. 2,5 por D, ¿no? Eso es lo que dice la fórmula. Entonces voy a hacerlo a mano. Le digo 2,5 por 2, por lo que vale D, que vale esto. Entonces ahora el límite superior es la media, o sea, este valor, voy a escribirlo, este valor más este valor. Y me da eso. ¿Y quién es el límite inferior? El límite inferior va a ser la media menos este valor. Y ya lo tengo, ya tengo mi intervalo de confianza. Ahora la pregunta es, ¿el dato es sospechoso? Pues se rechaza, si recordáis, si no pertenece... A ver. Se rechaza, dice, si el dato queda fuera del intervalo de confianza. Hemos hecho esta fórmula de aquí, entonces me voy a hacerlo, os lo voy a intentar hacer a mano para que lo veáis. ¿Vale? Pues lo que estamos haciendo es, tengo una serie de datos, ¿vale? Unos números, 44, y este es mi dato sospechoso. Entonces lo que estoy haciendo es coger la fórmula que dice esto, que el intervalo de confianza es igual a la media más menos 2,5 D. Y por otra parte tengo que D vale el sumatorio de, en valor absoluto, X sub Y menos X partido de N. Ojo, el sospechoso, no pertenece, ¿vale? Luego, tengo que tener en cuenta eso a la hora de calcular el número de datos. Una vez que tengo hecho eso, lo que me acaba de dar Excel es, por una parte, he hecho el límite superior, haciendo la media, más 2,5D. Y por otro lado, he hecho el intervalo inferior, haciendo la media, menos 2,5D. Y eso me ha dado, si me lo recordáis, para que no me tenga que salir y buscar la pantalla, me ha dado dos valores que eran, ¿cuántos? ¿Me podéis decir lo que, o no lo estáis haciendo al mismo tiempo que yo?
pues sería estos dos de aquí. El superior es 40,6 y el inferior 29,8. Entonces, me vengo aquí a la tableta y simplemente tengo 40,6 y 29,8. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es un intervalo. ¿Qué es un intervalo en matemáticas? Un intervalo en matemáticas se escribe con unos corchetes en donde ponemos 9,8 para distinguirlo de la coma y luego 40,6, es decir, son un intervalo, tiene esta estructura. Y lo que nos dice el chisme este es que si el dato sospechoso no pertenece al intervalo, se rechaza. ¿Pertenece este dato al intervalo? ¿Pertenece o no? ¿Oye? No pertenece. Recordaos que la manera más fácil es pensar en una línea recta. Entonces, aquí tengo pues el 29, ¿vale? Aquí tengo el 30, el 40, el 44 estará más por aquí. Entonces, este intervalo empieza un pelín por encima del 29 y termina un pelín por encima, es decir, esta zona de aquí. Luego el 44 está fuera del intervalo. Si está fuera del intervalo, se rechaza. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Y una pregunta. Ahí, el tema de las cifras significativas. Aquí el tema de las cifras significativas. Bueno, en este caso, el tema de las cifras significativas, como son números enteros, pues lo que habría que hacer todo el rato sería redondear a números enteros, ¿vale? Pero no cambiaría el resultado. Si te das cuenta, si yo cojo y esto lo convierto en un número entero, ¿vale? Pues cuando dé mis resultados, que tengo que darlos con números enteros, ¿vale? Pues no va a cambiar. El resultado va a ser igual, ¿vale? Es decir, si tanto da que escriba el intervalo como 40,6, como 29,8 a 40,6, que lo escriba como 30,41. La cuestión es que el dato no pertenece al intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Todos los demás serían igual. Si os dais cuenta, si una vez que tengo hecho, aunque el ejercicio parezca muy largo, una vez que tengo hecho este de aquí, tengo hecho este y tengo hecho este. Bueno, este no, este sí. ¿Por qué? Porque cumplen el mismo criterio. La media se calcula sin el dato, la D es la misma, solo que en vez de multiplicar por 2,5, multiplico con 4. Entonces, por ejemplo, si queréis que lo veamos, para que veáis que he hecho uno, he hecho el otro, pues si en lugar de hacer esto, aplico, esto sería criterio... Eva, una cosa, antes de que sigas. En el cálculo de la incertidumbre para el intervalo de confianza, si los datos no tienen decimales, ¿cuántos decimales cogemos? Si los datos no tienen decimales, hay que ponerlos como enteros. Entonces, si por ejemplo nos sale 0,354, ponemos 0. Si te sale 0,354 sería 0, sí. Vale. ¿Vale? Sería 0. Hay unas maneras más en los libros esos que te comenté en la tutoría, en el redondeo de datos, cuando ocurren ese tipo de cosas, se pueden hacer a ver si lo encuentro mientras que os estoy explicando y os hago un comentario al respecto. Hay un criterio de cómo expresar los resultados cuando pasan ese tipo de cosas, ¿vale? Pero al nivel que nosotros estamos, tendríais que dar 0. Es decir, cómo se expresan resultados cuando de repente pues pasa eso que tú acabas de comentar. Entonces, fijaos que si en vez de este criterio yo estuviese aplicando el otro, el de 4D, pues ya lo tendría prácticamente hecho. La única cosa que tendría que hacer es, esto de aquí de la izquierda es una etiqueta, 4 para no perderme, 4 por D. Y aquí pues haría el valor. ¿Qué cuenta es la que tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar 4 por este valor de aquí, que es donde tengo el valor de D.
y lo meto aquí. Lo mismo, los resultados, si me van saliendo con decimales, porque se van generando decimales, pero yo hasta que no lo exprese, no tengo que molestarme en redondear, y menos con el Excel, porque tanto da tenerlo así que tenerlo así. Lo que yo sí tengo que tener claro es, pues, por ejemplo, que la forma correcta de expresar este intervalo sería esta, y no cualquiera otra. ¿Por qué? Porque los datos no tienen decimales. Entonces, todo el rato tengo que estar hablando en el mismo sentido. Entonces, en este caso, en este criterio, pues cuando hiciese la suma, aquí sería igual a la media, este valor, más este valor. Y me va a dar eso. Y aquí, en este otro, pues vamos a decirle, a ver si... No. Aquí sería la media, que la tenéis aquí. Ay, bueno, lo he hecho, sí, menos este valor. ¿Vale? En este caso, ¿pertenecería o no pertenecería? ¿Se rechazaría o no se rechazaría el 44 según el criterio? No. Sí, perdón, no se rechazaría, porque efectivamente en matemáticas los intervalos cerrados, es decir, yo en matemáticas puedo representar esto que os he puesto aquí o podría haberlo representado así, ¿vale? 20, 30 y 41. Cuando están abiertos, cuando los extremos están cerrados, significa que el punto, se hacen dos criterios, en la línea recta un punto relleno, y cuando no pertenecen se hace como un punto abierto. En este caso, como el 44, como el intervalo ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado de 30 a 41 a de 27 a 44. Pero el 44 sí está incluido en ese intervalo. Luego, con este criterio no se rechazaría, lo cual refuerza un poco para que veáis que efectivamente hay criterios más restrictivos y menos restrictivos. ¿Cómo se haría el caso este de aquí si me preguntase, pues aquí en lugar de calcular el intervalo de confianza, la media más menos 2,5 por la desviación media, tendría que hacerlo por la desviación estándar? Entonces, en este caso, pues este es el caso que se utiliza en microbiología para rechazar datos, ¿vale? Dice, los datos siguen la distribución de Gauss, la probabilidad es del 95%. Nos lo indica por un recordatorio, pero los que saben un poco de estadística saben que 2S, 1S se corresponde al 68% de la curva y 2S al 95% de la curva y 3S al 99% de la curva, ¿vale? Entonces, si yo quisiese hacer ese ejercicio utilizando el otro criterio, el criterio 2S, 2 por S, voy a ponerlo así para que nadie se confunda, ¿vale? Y aquí abajo pongo criterios usados. Pues en este caso tendría que hacer la desviación estándar, que no la tengo, ¿vale? Y tendría que hacer una nueva media con datos, porque en este criterio el dato sospechoso sí participa. Entonces, en este caso, tendría que hacer, pues así. Metería hasta ese valor, ay, perdón, tengo que ponerle lo que quiero que me haga. Promedio, en este caso, sí que le diría, metería el dato sospechoso y me daría esto, y la desviación estándar. En la tabla pone que se realiza sin utilizar el dato sospechoso. En la tabla, no, en ese caso no. En Sí, este de aquí de la orilla no. Mira, sí, sin utilizar el dato sospechoso, sorry. Pues entonces estoy trabajando de más, no tendría que hacer esta media, ¿vale? Gracias. Por eso os digo, es importante que hagáis esto con lo que tengáis delante, con todo delante, pues para ir practicándolo. Después, aquí entonces nada más que tendríamos que hacer la desviación estándar y efectivamente sin el dato sospechoso. Pues perfecto. ¿Vale? Lo meto ahí y me da. Y ya la única cosa es que aquí en el 2S, pues lógicamente tendría que multiplicar 2 por la desviación estándar. Lo que os digo, ni me molesto en los decimales, me olvido de ellos. Y luego a la hora de calcular el intervalo de confianza, madre mía, qué rápido que es esto. A la hora de calcular el intervalo de confianza, aquí si queréis podéis poner
para que la gente que lo vea después no se vuelva loca, 2,5 D, aquí sería 4 por D, y aquí sería 2 por S. Y en este caso, pues igual, tendría que hacer la media, es decir, este más este, y luego aquí haría la media, perdón, la media, menos este. En este caso el intervalo sería 29,41. Luego en este caso, ¿se rechazaría o no se rechazaría? Sí. En este caso. Sí, se rechaza. Se rechaza. Luego este se rechaza. Este no se rechaza. Una duda que tengo con eso, Eva. Dime. Por la tarea también. Que ese tipo de, ese criterio, el de la desviación estándar, ¿Sí? pone que se utiliza cuando tienes series con muchos datos. Entonces yo no sé si sería válido utilizarlo en este caso. Ah, bueno, en la tarea, mira, voy a valorar dos cosas, por ejemplo, si tú, bueno, ahora lo vamos a decir aquí y ya está, pero si, por ejemplo, alguien me dice, como la serie, como lo que dice la teoría es que no se utiliza para series tal, no considero que esto es una serie corta de datos, no se debería utilizar, ¿vale? Eso es una respuesta. Mi objetivo con la tarea, en realidad, no era ese. Mi objetivo con la tarea, yo no he querido poner series muy largas de datos, ni incluso cuando es el caso. ¿Por qué? Pues, coño, porque aprendéis lo mismo con muchos datos y pocos datos y para que no tengáis que andar con un lío, ¿vale? Entonces, a mí a priori, bueno, esto sería para series con muchos datos, efectivamente, porque viene de lo de la curva de Gauss. Serie de 4 más resultados y tal. El nuestro ya os digo que suelen ser estos de aquí, de la izquierda. ¿Vale? Pero por saber a nivel teórico lo que tenemos que hacer. Claro, si os la pregunto a nivel teórico, o sea, en la tarea vosotros podéis decir, he hecho el ejercicio, aunque es para series con muchos datos, para practicar, ¿vale? Porque esa es mi intención, que practiquéis. Con esto hemos resuelto pues otro tipo de ejercicios. Hay otro tipo de ejercicios dentro de la tarea que precisamente es calcular los intervalos de confianza. ¿Por qué se le presta tanto atención? Porque mirad, se utilizan intervalos de confianza en este tipo de ejercicios y si habéis mirado, en otros muchos, ¿vale? Es decir, esto es un parámetro que se utiliza con bastante frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, para saber si hay evidencias de error determinado, pues una de las evidencias es si pertenecen al intervalo que se genera con esos datos, el intervalo de confianza, ¿vale? Si está dentro o no está dentro, en los valores, digamos, si hay sesgo o no hay sesgo, es decir, se puede utilizar para muchas otras cosas el intervalo de confianza, ¿vale? Entonces, por eso es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues un poco os cuenta cómo hacerlo, ¿no veis? Y aquí te dice, la probabilidad normalmente es del 95%, normalmente en nuestros casos, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, los límites de confianza para la concentración de sodio de una muestra son fulano y mengano, lo que significa que el intervalo es 0,02, que el otro día veíamos si había aquí un error, ¿no? Yo el otro día te escribí en el foro porque he visto varios errores, pero... Esto, por ejemplo, es un error. Aquí vimos que había un error, ¿vale? Pero bueno, a lo que nos interesa, ¿no ves? Por ejemplo, aquí pone I. Y solo habla a la segunda parte esta de aquí, a T por S partido raíz cuadrada de N, que donde nuevo S es la desviación estándar y T es la T de student. Antes de que se me pase, voy a ver si existe una manera de calcular la desviación de... Te lo han escrito en el chat. ¿Lo han escrito, no? Sí se puede, ¿no? Es DESPROM. DESPROM, esta de aquí, ¿no? DESPROM. Sí. Promedio de desviaciones estándar, pues ya está, DESPROM. Es lo que os digo, que yo no suelo utilizar este algoritmo, entonces, pues no... Pero vamos, que es muy similar al otro. Y es cuestión de meterte, aunque aquí lo 2,16, que aquí también lo daría, me imagino. Eva, podemos seguir con otras dudas porque a las Sí, 5:30 tenemos otras otra... dudas.
Venga, otra Vale. duda. El tema de los gráficos de Shewhart, o como se Sí. pronuncia esto, ¿Sí? he visto que nos ha subido un montón de Excel, Sí. pero que yo no entiendo por qué ni cómo se hace cada cosa, porque en el temario no nos explica nada de este tipo de... Vale, voy. Entonces, o si pudiera subirnos un documento explicándonos qué es, Vale. para qué se utiliza y tal. Sí, lo de los gráficos, eso seguramente voy a subir un documento porque no es fácil, o sea, es fácil, pero no es para explicarlo así rápido. Mira, esto que os decía del intervalo de confianza 2S que corresponde al 95%, lo tenéis aquí explicado en lo de la distribución de Gauss. No es el 95% exactamente, es un poco más, 95,4, pero se redondea, ¿vale? Esto es lo que nos explicaban en Code, el área debajo de la curva encerrada. Entonces, 1S sería de aquí a aquí, 2S sería de aquí a aquí, y 3S sería de aquí a aquí. Pero como esta curva es asintótica, nunca se alcanza el 100%, ¿vale? Lo de los gráficos de, no sé si está por aquí, a ver, los gráficos de control, bueno. Lo nombra una vez y ya está. Lo nombra poco, pero realmente, si fijaos, es que tendríamos que tener muchos datos, pero os lo explico como un poco a lo rápido. Fijaos, os explico un poco la idea. Cuando tú tienes una representación, ¿vale? De puntos que has ido tomando, ¿vale? Repeticiones distintas a lo largo del tiempo, ¿vale? Fijaos, lo que se ha comprobado es que al final están repartidos entre la media y una desviación estándar que suele coincidir con la curva de Gauss. Puede ser 2S, 3S o lo que se considere oportuno. Entonces, cuando tú estás haciendo un gráfico de Shewhart o del que sea, voy a sacarme un ejemplo para poder hablar con algo más de concreción. En definitiva, la única cosa que hay que hacer es calcular la media y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque si tú tienes una serie de valores, voy a inventarme pues un montón, yo qué sé, 33, 45, 32, 42, 46, 60, 65, 67. No serviría para tan pocos datos, pero al final lo que hay que hacer es calcular la media de estos valores, ¿vale? Calcular la media, el valor central o el rango, depende del tipo de gráfico. Y una vez que lo tengas calculado, la media y la desviación estándar, igual hay que calcular la media y la desviación estándar de la serie de valores que tengas. Entonces, si tú representas esa serie de valores, te va a dar esto y aquí otro valor. Entonces, cuando tú representes estos valores en un gráfico frente al número de la toma 1, bueno, habría que haberlo hecho al revés. Estoy yendo un poco rápido. ¿Pero qué tipo de gráfico hay que elegir? Entonces, esto es lo que te quiero mostrar en pequeño para ver si eso te puede servir. Vale. Y ahora, cuando le eches un pensado y yo vuelva a grabar algo, espérate, voy a poner aquí otro 46 y voy a hacer un poco una trampa. Para que lo veáis con un caso concreto, ¿vale? Va a salir un poco raro porque me estoy copiando los mismos datos, entonces no sé muy bien, pero bueno, para que sea una cosa que nos sirva. Vale, entonces ya tenemos ahí un porrón de datos, me vengo aquí y lo relleno también, ¿vale? Pues esto sería el 1, 2, voy a hacerlo rápido, igual a este más 1, ¿vale? Como si fuesen pues número de muestras o yo qué sé, como le queramos llamar, o que tomamos cada hora, algo así. ¿Vale? Tenemos 32 datos. Entonces, pues, da igual que tengamos muchos que pocos. Al final yo voy a tener que hacer una media
¿vale? Y una desviación estándar. A ver. A ver qué le va ahí arriba. Vale, me va a salir por un lado esto y por otro lado una desviación estándar, ¿vale? Igual a best de la serie en cuestión, ¿vale? Pues me voy otra vez para arriba. Vale, esas son la media y la desviación estándar. Pues voy a tener que hacer, vamos a suponer que lo quiero calcular, que yo quiero ahora representar, tengo estos parámetros y aquí voy a poner el valor de la media, que hemos visto que nos ha salido 40 y este de aquí, 46, 47 va a ser, porque lo vamos a redondear a una cifra, si es de 2 cifras lo pondremos. Aquí pongo 47. Entonces, este valor lo voy a poner, lo voy a copiar en, esto es lo que el otro día os quise contar, pero bueno, a lo mejor quedó un poco raro. Y ahora vamos a suponer que voy a hacerlo a 2S, en vez de como en la gráfica esa que os he puesto, porque es el caso más frecuente, 2S. Luego, lo que voy a hacer aquí va a ser, como quiero hacer 2S, pues voy a multiplicar este valor de aquí, este de aquí, por 2. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tengo ahí por 2, pues ya puedo calcular el límite de confianza superior y el inferior. ¿Cómo sería el superior? Pues el límite de confianza superior sería la media más este valor. Y el inferior sería la media menos este valor. ¿Vale? Ya tengo los dos. Voy a ponerlos en número, voy a quitarle todo ese lío y todo ese lío, para que lo veamos mejor. Eva, Decidme. en el límite superior ha puesto el 67, no ha puesto el 47. Ah, gracias. A ver, en el Creo. límite superior he puesto el 60, en el superior he puesto B32, pues sería este. Sí, debería haber puesto este más, a ver, en este de aquí debería haber puesto la media más, vale, entonces 70 y 24. Bueno, la cuestión, ¿para qué? Esto es una primera aproximación para que veáis una idea de cómo se haría. Aquí faltarían las etiquetas, que debería haber puesto arriba la serie de números, aquí haber puesto la media, aquí haber puesto el 70 y aquí haber puesto el 24. Y esto es lo que voy a hacer, copiar y pegar hasta aquí y en el otro pues igual. Aquí voy a copiar y pegar. Y me lo bajo hasta aquí. Entonces, los gráficos estos pretenden, lo que pretendo yo que veáis, es que vamos a suponer que estos son repeticiones que están saliendo, tal. Yo podría hacer dos tipos de representaciones. Yo puedo representar, voy a representarlo todo a saco. Como no le he puesto etiquetas, no me va a salir marcado, pero bueno. Si yo quiero insertar, a ver cómo era, un gráfico. Es que como esto no lo sé utilizar muy bien, vale, pues esto es lo que... Este es el gráfico en cuestión. La línea esta de aquí, esta es mu. Y las líneas estas de aquí
es el límite de confianza superior y el límite de confianza inferior. Si veis todos los puntos, bueno, va haciendo esta repetición porque hemos ido haciendo copias y copias, ¿vale? Pero lo que podría ocurrir, podría haber ocurrido, es que alguno de estos puntos se saliese por arriba o por abajo. Es decir, digamos que estos gráficos, que parecen tan complejos y tan tal, utilizan al por mayor, otra vez la media y la desviación estándar que tanto se utilizan en los cálculos básicos de estadística. ¿Y para qué sirven? Sirven para darnos cuenta de si de repente, para darnos cuenta en tiempo real, imaginaos que este punto, que no, como lo he hecho rápido, he puesto el gráfico encima de donde tenía los datos, pero si pudiese, voy a meter, por ejemplo, aquí de repente uno que ponga 100 y voy a volver a hacer lo mismo, a representarlo. Lo que permite es, imagínate que esto fuesen las horas de producción, que se ha trabajado durante 32 horas, ¿vale? Y tú quieres saber cada cuánto tiempo, claro, pasa que aquí no va a salir nada porque son datos inventados, pero tú quieres saber cada cuánto tiempo pasa alguna cosa rara, si es que pasa o si está todo bajo control. Entonces, fijaos, el punto este se sale del límite de confianza superior. No es que esté lejos de la media, es que se sale del límite de confianza superior. Imaginad, si es 1, a lo mejor no pasa nada, pero es lo que os digo, es que normalmente un dato así que se va de madre no se va a ir solo, porque estos datos son de procesos que están como vivos, es decir, esa máquina empaquetadora, esa fabricadora de lo que sea, es decir, digamos que esto va a ser un defecto en la producción, ¿vale? ¿Por qué sé que es un defecto? Porque todo va bien mientras que esté entre este límite y este límite, porque es lo que yo me he marcado como referencia. Y esos límites son más o menos anchos en función de criterios que yo tomo. Y he tomado que quiero que sean de anchos como 2S, para que sean del 95%. Es decir, los gráficos esos de marra no tienen más historia, ¿vale? La única cosa, mirar los apuntes que yo he subido una vez que habéis visto cuál es la idea, es decir, porque el procedimiento va a ser siempre este que habéis visto. Calcular un valor central, que va a ser la media, calcular un valor de dispersión, que va a ser la desviación estándar o a veces el rango, y luego, a partir de esos valores, construir el límite de confianza superior, la media y el límite de confianza inferior. Y entonces lo que va a resultar es que lo normal, es decir, con datos que sean verdaderos, de cosas verdaderas, pues si el proceso está regulado, si la producción está regulada, que todo se mueva en torno a la media. Pero si hay algún desbarajuste, eso yo lo voy a visibilizar porque se va a salir de la media. A lo mejor este gráfico podría ser real porque resulta que me da cuenta que este punto se ha ido y he ido y he ajustado la máquina. ¿Vale? Sirven justamente para eso. No es para más historia. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? No sé dónde estaba lo de los gráficos, más abajo. Aquí prácticamente no dice nada. ¿Vale? Pero un poco que veáis que de alguna manera este señor Gauss se dio cuenta que había una gráfica con esta forma que representa, por otra parte, muchos procesos, como os dije el otro día, las curvas de Gauss, por ejemplo, un cromatograma, el pico hace esto. Un espectro de absorción atómica, el pico hace eso. Y no hay no es un punto único de subida, sino que va subiendo, hasta que alcanza un máximo y va bajando y va bajando. Y se sabe, porque esta gente se ve que es muy desoficial, que el área, bueno, lo que sabemos es que el área debajo de toda la curva es el 100%, eso es el área total, la integral que hay debajo de esta curva, porque esta curva es una función, ¿vale? Es una función que se puede imprimir igual a x elevado a epsilon menos no sé qué, tal, no me la sé de memoria, ¿vale? Y eso significa, como es igual a una x, tal, se pueden dar valores a esa x y representar para cada caso concreto. Y lo más significativo es que todas las gráficas de Gauss se tienen en común que cuando me separo 2S de la media, a un lado y a otro, eso representa el 95% de probabilidad de que mi dato esté donde tiene que estar. Y eso para los químicos
es muy importante porque un 95% ya es una certeza bastante grande. Y eso lo hemos exportado a otras cosas. Lo exportamos a los intervalos de confianza, lo exportamos al rechazo de datos, lo exportamos a lo de, bueno, ahora vemos, lo exportamos a lo de que os digo, no me sale repetidamente porque mogollón de veces pasa lo mismo, ¿vale? Mogollón de veces pasa lo mismo. Entonces, la mayor parte de las veces, ¿no veis? Al final aquí en los gráficos de control, ¿qué me dice? Que si represento los datos a su bola, pues sale aquí esta dispersión. Esto, por ejemplo, es un proceso que no está controlado. A lo mejor porque ha cogido solo una distancia con respecto a la media de sigma. Si hubiese cogido probablemente de 2 sigma y este dibujo fuese cierto, es decir, una raya por medio, es decir, que llegaría hasta aquí, todos los puntos estarían dentro del control. Entonces, básicamente, lo que nos tenemos que quedar es que van a haber unos límites de control, una línea central. Aquí en vez de llamarle la media, le llaman línea central. Pero ya os digo que el valor que se suele utilizar es la media, muchas veces. Luego existe un límite superior, ¿vale?, de control y un límite inferior de control, que son dos líneas paralelas. ¿Cómo consigo esas dos líneas paralelas? Las consigo, como habéis visto que he hecho antes, las consigo una vez que calculo el parámetro copiando y pegando, para que todo el rato me represente el mismo valor. Entonces, con esa estrategia tengo la línea central, la superior y la inferior, ¿vale? Que incluso con tiempo se le puede poner nombre. En las series de Excel le podéis poner el nombre, que esta es la superior, que esta es la inferior, no sé cuántas, tal. Y luego, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay diferentes maneras, luego hay unos límites de tolerancia, o sea, hay a veces que en vez de llamarle así, le llaman límite de tolerancia. Eso es lo que os dije. Por ejemplo, establezco con mi comprador que mi detergente líquido va a llevar 250 mililitros más menos 20. Es decir, esa es la tolerancia. Es decir, ¿pero de dónde se saca esa tolerancia? Es de un pacto que hemos hecho con el cliente, ¿vale? Es como vendemos tanto cantidad de productos, yo no te puedo asegurar que todos tengan 250 mililitros. Lo que te aseguro es que en promedio todos van a tener 250 mililitros más la tolerancia que... Mira, por ejemplo, este ejemplo de tolerancia es, por ejemplo, cuando haces una obra de una casa y pactas con el arquitecto. La fecha de entrega está al día. Todos los días que te retrases sobre la fecha de entrega me tienes que pagar el alquiler. Pues es una manera de intentar que, o todos los días que te adelantes te pago un plus. Es una manera de intentar que las dos partes se pongan de acuerdo, ¿vale? ¿No ves? Dice, por eso aquí se llama de tolerancia o especificación, ¿vale? Pero al final, normalmente, es decir, puedo establecerlo de esa manera cuando hago un contrato, o normalmente lo que va a ocurrir es, yo tengo una máquina que hace algo en serie y trabaja durante mogollón de horas al día y hace un montón de muestras, ¿vale? Pero los equipos se pueden, el ejemplo es el que os dije de la embotelladora de Estrella de Levante, al final eso es un émbolo. El émbolo, eso es una cosa mecánica, con el que lleva unos muelles y demás. Eso se puede, digamos, coger holgura, simplemente por estar sub y baja, sub y baja, sub y baja. Entonces, si coge holgura, pueden pasar dos cosas. O que coja menos volumen del que debe coger y llene, por tanto, menos la botella, o que coja más. Una cosa no le interesa al cliente y otra cosa no le interesa al consumidor. Entonces, al vendedor. Entonces, lo que yo hago es para evitar penalizaciones, porque normalmente hoy se compra, esto de la calidad sirve para que compramos a personas que no conocemos. Entonces, compramos por un contrato y decimos, te voy a vender 1000 litros de tal producto y las botellas van a llevar tanto cada botella, ¿vale? Para que no haya fraude. Y va a haber un control. Yo voy a controlar con un muestreo y el receptor va a controlar con otro muestreo. Pero como lo que no nos interesa es perder tiempo en eso, lo que queremos es anticiparnos. Yo como vendedor digo, coño, tengo un proceso por el cual pueda saber cada cuánto tiempo coge holgura
¿Mi máquina embotelladora? Sí. ¿Cuál es? Coger muestras el primer día de cada hora. Oye, pues no se descontrola hasta que no pasan 8 horas. Pues a las 8 horas o a las 7 horas hay que parar la máquina y volver a ajustar los tornillos porque coge holgura. Simplemente es una cosa para tomar decisiones, ¿vale? No tiene más historia. Y la única cosa que os hace aquí es la diferente jerga, ¿vale? Habla entre límites de control, ¿vale? Los que te dan los propios parámetros estadísticos son realmente los que solemos utilizar cuando no tenemos un proceso controlado. ¿Por qué? Decimos, bueno, ¿cómo me voy a comprometer a vender tal volumen más o menos tanto si no sé dónde tengo el error? Pues la primera cosa que hay que hacer es coger tu producción y ensayar. ¿Cuánto? El mayor número de veces posible. Cada hora, normalmente, pues como son jornadas de 8 horas, los sitios que fabrican a turno, pues cada hora. Entonces tú tienes tus 24 horas registradas y a partir de ahí puedes sacar información que es relevante. Por ejemplo, ¿todo el proceso está dentro de la media más o menos tanto? Pues perfecto. ¿Cada tanto tiempo se estropea? Pues paro. No tiene más historia, ¿vale? Esa sería la cosa. Dime. Bueno, una pregunta fuera de esto, que creo que no nos va a dar tiempo. En el ejercicio 4 de la tarea, creo que falta una tabla de datos. ¿De qué? Que no tenemos datos del ejercicio, digo. ¿De qué pregunta es que no lo tengo delante? Dímelo. Dice el de ese que se desea comparar la precisión que presentan dos métodos para la determinación de fluoruro en agua. Y no aparece una tabla con los datos. ¿No aparece la tabla con los datos? No. Qué raro. Eso es una. Y luego es otra pregunta de... Espérate, ejercicio, déjame que tomo nota y luego os contesto. Ejercicio 4, tabla de datos, ¿no? Sí. Dime. En el tutorial de los límites de detección y cuantificación, dice que en el ejercicio de la tarea que tendremos que mirar si son significativamente diferentes. ¿Eso a qué se refiere? Claro, mira, eso tienes que hacer un ensayo, es lo que os decía, todo está en los apuntes, pero tenéis que saber qué mirar. Entonces, hay varios ensayos de significancia, ¿vale? Entonces, estoy intentando buscar el que es, me parece que es de la TED Student o algo así. A ver, no, por aquí, ya no puede ser, porque lo hemos visto. Esto. Es cuando antes he dicho lo de significativamente distinto. ¿Vale? Pues. A ver. Aquí, mira. Dice, la TED Student se aplica para comparar series de datos con un valor conocido. Con eso se comprueba la exactitud a un nivel de confianza. Si la diferencia es significativa, quiere decir que los datos presentan error sistemático. Este párrafo que os he leído es el que, si me leo los apuntes primero y luego hago la tarea, hay un ejercicio que dice: ¿hay evidencias de error sistemático en esta serie de datos? ¿Cómo sé si hay evidencias de error sistemático? Pues tengo que hacerlo con una de estas dos maneras. O utilizo el método del intervalo, ¿vale? O utilizo el método estadístico. Si utilizo el método del intervalo, tengo que calcular el valor absoluto de X conocido menos la media, sea mayor que S por T partido raíz cuadrada de N, es decir, hay que calcular la desviación estándar, hay que calcular la T para el número de datos correspondiente, la raíz cuadrada de N, hacer esta diferencia, y hay diferencia significativa y, por tanto, hay error sistemático si ocurre esto. Puedo hacerlo con este método o con este método. ¿Vale? No sé si eso es a lo que te refieres. Sí, pero a ver, es que el ejercicio habla de un método cromatográfico. Sí. En el tutorial, y tienes tu blanco, el reactivo, entonces, ¿tienes que sacar la media de cada uno por separado?
Cada uno, sí, es que esos son como si fuesen el mismo ejercicio repetido 3 veces. Tú me estás hablando de esta, a ver, esto de aquí, tomar nota que es importante, porque hay un ejercicio de la tarea que hay que utilizar esa fórmula, o una o la otra, no las dos, las que vosotros queráis. Podéis utilizar el método del intervalo o el método estadístico, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Y lo de siempre, la TED Student, que hay un tutorial de cómo hallarla con Excel, pero la otra manera es buscarla en la tabla, ¿vale? Dependiendo del número, siempre igual. Entrando por la fila del número de datos, en este caso sí el número de datos, y entrando por la columna de la probabilidad, ¿vale? Entonces, lo que tú me estás preguntando, ¿vale? Es esto de aquí. Bueno, lo de la recta de regresión, ni que decir tiene, que es mucho más fácil hacerlo en Excel que usando esos sumatorios, pero también se podría hacer. Al final, si los ponéis todos en fila india y hacéis lo de cortar y pegar y sumar y tenéis claro quién es cada sumatorio, pero vamos, eso lo hacía yo en los años 80 cuando estaba en la universidad, no se trata, creo, de hacerlo así. Vale, límite de detección, aquí lo tienen. Eso es una cosa que está definida por la UPAC y define que el límite de detección es la señal del blanco más 3S del blanco. ¿Eso qué será la S esa que hay ahí? En este mundo de la estadística. ¿Qué creéis que es esa S? Os lo digo aquí de todas formas. Es la desviación estándar. ¿Vale? Entonces, en el ejercicio ese que tú me dices o en cualquiera otro, hay varios blancos. Luego, ¿por qué hay varios blancos? Porque uno es el de la muestra, me parece que uno es el del proceso, ¿no? Otro es el de reactivo, puede ser. Y otro es el de no sé qué. Eso es como si te está diciendo, os lo he puesto, eso son 3 series de valores distintos, ¿vale? Me voy a copiar la fórmula. Tenemos límite de detección y límite de cuantificación, que son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, uno es 3S y otro es, fijaos que es más restrictivo el de cuantificación, porque multiplica por 10, ¿vale? Y lo otro son las desviaciones estándar. Dice, si la diferencia entre la señal del blanco y la señal del límite de detección es 3S, la probabilidad de que la medida de I del límite de detección sea una fluctuación del blanco es menor que 0,13. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si yo tengo una serie de valores, ¿vale? Me vengo aquí, voy a copiar un puñado, ¿vale? Me vengo aquí y me copio esto, ¿vale? Me copio un cacho. Vale, vamos a suponer que esto sea señales del blanco. Señal del blanco de reactivo. Porque hemos visto que pueden haber diferentes blancos. Eso es lo que significa, no sé que vosotros estáis muy mal criados porque hacéis muy poquitas prácticas, que en análisis instrumental, pues yo creo que casi nunca medís el blanco, ¿vale? Porque no hay tiempo o por lo que sea, o que nunca hacéis esto de límite de detección y cuantificación. Bueno, pues es una cosa que no está bien. A ver, quiero decir, yo veo a los alumnos, no de distancia, sino en general, que llegan a un espectrofotómetro y les da 0,008 y van y toman el valor. Pero ¿cómo tomas ese valor si no sabes dónde está el límite de detección? Tú que sabes, a lo mejor estás usando un resultado que es imposible, ¿vale? Que lo que deberías decir es no se puede detectar. En un equipo, por ejemplo, de espectrofotometría, de absorción en el visible, solo deberías medir entre 0,1 y 1. Esos son los valores, digamos, admisibles desde un punto de vista científico, ¿vale? Pero tú para saber eso, lo que tienes que hacer es repetir los valores, ¿vale?
esto es un poco un blanco de mierda, porque hay unos valores que van de 46 y otros a 60 y por ahí un 100, pero bueno, para que salga algo. Entonces yo tengo esto y tengo que aplicar la fórmula esa que os he dicho. Pues la primera cosa que tengo que hacer, ¿qué va a ser? Calcular la desviación estándar. La primera cosa que tengo que calcular es S y la segunda cosa que tengo que calcular es 3S. ¿Por qué? Porque si quiero calcular el límite de detección, tengo que tener esto. Y si quiero calcular el límite de cuantificación, tengo que tener 10S. Los problemas parecen muy difíciles, pero la dificultad, como dije en la sesión del otro día, es trasladar qué me pide el problema con qué tengo yo puesto en los apuntes. Y una vez que eso lo sé, suele ser tan fácil el ejercicio como hacer una desviación estándar o una media y luego alguna suma y alguna resta y alguna comparación. En este caso, habría que hacer la desviación estándar, ¿vale?, de la serie de valores. Y una vez que la tengo que hacer el valor de 3S, estoy haciéndose el ejercicio de la tarea. Si lo tenéis mal es para mataros ya después. ¿Vale? Tengo que hacer 3S y si fuese el límite de cuantificación, pues tengo que hacer 10S. Que se hacen en 5 segundos. Y luego la única cosa que tengo que tener en cuenta es ¿qué valor creéis vosotros que utilizaré vosotras? ¿Cuál será la señal del blanco? ¿Cuál será? ¿Cuál será la señal del blanco? ¿Cuál tomaríais? Pues la media. Hostia, claro, la media. ¿Cuál va a ser si tengo por lo menos 35? No puede ser otra que la media. Por eso os digo que, aunque esto parezca una cosa súper compleja, yo animo, hay un montón de empleo y de un montón de teletrabajo ahora mismo en nuestro ámbito de la ciencia, si sabes utilizar Excel y si no te da miedo la estadística. Y básicamente, para que no te dé miedo, la única cosa que tienes que hacer es saber copiar una fórmula, porque ni siquiera tienes que saber la estadística en sí, ¿vale? Porque va a estar dentro de un contexto. Evidentemente, el valor del blanco, I sub B, no puede ser otro que la media. Tiene que ser la media de los valores del blanco, que resulta que me toma la molestia de medir el blanco un puñado de veces para poder calcular los límites de cuantificación. Para que la profesora después que os explique instrumental, o tú cuando estés preparando un método, digas, este método tengo que preparar los patrones entre tanto y tanto, porque por debajo de este valor no puedo determinarlo. Pero por eso algunas veces el profesor dice, prepara patrones de entre 1 y 5, y otras veces dice, prepara patrones de entre 10 y 100. Y yo no sé si vosotros no habréis preguntado, hostia, porque algunas veces los patrones son como de entre 0 y 1, me tiene que haber 5 patrones, y otras veces son entre 5 y 100, me tiene que haber los 5. Es como un poco raro. No es raro, depende el método, es decir, el método se llama tal porque alguien ha comprobado entre cuánto y cuánto se puede medir. Y para hacer eso hay que hacerlo con esto de la estadística, ¿vale? Que como no le gusta a nadie, es lo que nos da curro a algunos, ¿vale? Simplemente aquí tengo que poner promedio. Tú vas a una empresa ahora mismo y en tu currículum pones que manejas, que sabes hacer los cálculos estadísticos de la gestión de un laboratorio de análisis, que van a ser los ANOVA, lo que tenéis justo en los apuntes de este curso, y te contratan el primero, porque la mayoría de gente esto le da alergia. Bueno, pues ya tienes este valor y ya tienes estos dos valores. Y ahora tienes que aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula? La que me han dicho los apuntes. Pues resulta que lo que tengo que hacer es, para hallar la señal, porque recordar que esto es una ecuación, y es la señal del límite de detección. Y esto es la señal del blanco. Y esto es 3 veces la desviación estándar del blanco. Por lo tanto, cuando yo quiera en mi Excel hacer el valor que aquí ha llamado ILD, lo que tengo que hacer es la señal del blanco, que como ha dicho no sé qué compañera, no puede ser otra que la media. ¿Cuál va a ser? Si tengo 30 y tantos, 21 valores. Este más
este. Y con eso calculo el límite de detección. ¿Y cómo calculo el límite de cuantificación? Pues con la complicadísima suma de sumar este de aquí más este de aquí. Entonces, no sé si os estáis fijando, vosotros y los que veáis luego el vídeo, que yo lo que hago es, cojo la fórmula, la tengo presente, y aquí en esta columna etiqueto cada sumando, para poder luego trabajar con él a mi antojo. ¿No veis? No he hecho de golpe el 3S. He hecho primero el S, luego el 3S y luego el 10S. Y luego aquí lo sumo como me interesa y aquí lo sumo como me interesa. ¿Vale? Eva, perdona. Dime. Que tenemos otra tutoría ahora en 5 minutos. Vale, y yo también tengo otra tutoría después con otro grupo. Vale, pues lo que os dije el otro día. ¿Vale? Lo que os dije el otro día. Yo me gustaría dar todas las clases. Me gustaría dar todas las clases que se puedan antes del examen, ¿vale? De esta manera. La estoy grabando, ¿de acuerdo? Voy a subirlo enseguida al Drive.